¿Ya? Espera un ratito, voy a bajar ya lo bajé el sonido del celular, ¿no? Bien, entonces les decía, uno de los pronósticos es cuando la demanda es constante y se reflejan variaciones irregulares. Es decir, prácticamente tiene un comportamiento nivelado y tiene variaciones irregulares sobreimpuestas o por debajo también del promedio. Entonces, el mejor tipo de pronóstico no son las regresiones o pronósticos lineales con pendiente positiva, con pendiente negativa, de que tenga un comportamiento geométrico, una aceleración geométrica, una aceleración pues, potencial, una aceleración exponencial natural o de tendencia, una aceleración logarítmica, cuasi logarítmica, doble logarítmica, una aceleración cuadrática, una aceleración cúbica, una aceleración logarítmica, semilogarítmica, cuasi logarítmica, doble logarítmica, una regresión, pues, una hiperbólica, una regresión parabólica, una regresión logit, probit o tobit, etcétera. Podemos prácticamente considerar, pues, enésimas tipo de regresiones. Entonces, cuando estamos abordando una demanda, el pronóstico de la demanda, cuando tiene un comportamiento constante, pero tiene variaciones irregulares, ¿no? El mejor pronóstico es la media aritmética, como que ahí lo voy a encasillar con este color, ya la media aritmética. Y también debemos hacer referencia que todos los pronósticos, muchachos, tienen que tener un cálculo estimativo del error en el pronóstico. ¿Y cómo medimos pues el pronóstico en función a la media? Al final de cuentas, en relación al promedio estamos hablando. Ustedes saben muy bien, el promedio tiene sesgos. ¿Cuáles son sus sesgos? Sus valores extremos. Cuando sus valores extremos son muy alejados, prácticamente falla pues el promedio como tal. Es como decir, ¿no? Hoy vendo un boliviano y mañana casualmente vendo 1 millón. Por tanto, podría decir que mis ventas son 500.000, 5. Pues no, ¿verdad? Esos tipos de sesgo deforman el comportamiento de la media aritmética. Otro ejemplo puedo poner, pongo un pie en una llama de fuego, pongo otro pie en un hielo y digo, estoy templado, pues tampoco, ¿verdad? Estoy quemado o estoy congelado, pues pero no puedo decir que esté templado por el mismo hecho. Entonces les decía, el pronóstico, todos los pronósticos con que vamos a ir estudiando, muchachos, en nuestra asignatura, pues tienen que tener un cálculo estimativo del error. ¿Cómo se mide el cálculo estimativo del error? A través justamente de su desviación típica. Y si tendríamos que escoger entre la varianza o la desviación típica, usted sabe muy bien que la varianza y la desviación típica son medidas de tendencia central, ambos. Entonces, la varianza que refleja la variabilidad de los datos en relación a la media aritmética. Y la desviación típica, ¿qué cosa reporta? Pues la lejanía de los datos en relación a su media aritmética. Si tiene un comportamiento leptocúrtico muy picudo, prácticamente va a tener menor varianza, menores desvíos, mayor certeza en el pronóstico. Pero si tenemos un comportamiento platicúrtico achatada, pues va a haber muchos desvíos, por ende mucha varianza, mayor desviación estándar, y automáticamente vamos a tener un error muy alto en el pronóstico. Bien, entonces entremos de lleno en el pronóstico basado en la media aritmética. Y acá cobra importancia, pues, ¿no? El teorema de los 6 sigmas. ¿Ya? Es decir, miren, acá en pronósticos debemos considerar el comportamiento de las ventas pasadas. Cuando una empresa tiene ya una antigüedad y está operando, el mejor pronóstico lo constituyen las ventas históricas, y esa es la demanda efectiva, la demanda real. Pero cuando se trata de que vamos a ingresar al mercado con un producto singular, entonces ya ahí cobraría pues los pronósticos con variables macroeconómicas.
Habría que considerar, por ejemplo, el valor bruto de la producción, las importaciones, las exportaciones, el consumo intermedio, el consumo final, el BAREX habría que tomar en cuenta. En esos casos, las variables macroeconómicas cobran mucha importancia. Y puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, miren, queremos propender a producir llantas. Lastimosamente nosotros, no, en nuestro país, nuestra producción de origen nacional es muy limitada, les decía. Y si quisiéramos producir llantas, por ejemplo, pues no producimos llantas, importamos llantas. Y si quisiéramos producir llantas, prácticamente tendríamos que no solamente hacer el know-how y todo lo demás, sino que habría que analizar pues el comportamiento de las exportaciones. Exportamos, pero si no producimos, ¿cómo vamos a exportar? Entonces importamos, pero las importaciones legales o ilegales. Habría que prácticamente hacer series históricas, en este caso del INE y armando series, para ver cuál ha sido el comportamiento de las importaciones de llantas, cuál ha sido el consumo intermedio o el consumo final. Habrá consumo intermedio, obviamente, por las características del producto. No existe el consumo intermedio porque no se toma transformación, no consumo final. Y también el VAREX, la variación de existencias, ¿verdad? Y acá cobra importancia en todos los pronósticos el teorema central del límite. Esto lo voy a encasillar. Entonces, el teorema central del límite y el teorema de los 6 sigmas cobra mucha importancia. En otras palabras, una vez sigma, 2 veces sigma, 3 veces sigma a la derecha y -1, -2, -3 a la izquierda. Por tanto, 3 y 3 son 6 sigmas. ¿Qué dice el teorema de los 6 sigmas? Dice que tan solamente es admisible pues 3 posibles ESOR, 3%, en otras palabras, de ESOR entre 100, o otras palabras, 3 posibles desfases dentro de 1.000.000 de casos. Y prácticamente es representado por una distribución. Ustedes ven, esta es una distribución normal. Esta no es una distribución TD-Student, sino una distribución normal. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes ven la gráfica, pues no es asíntota al eje de las abscisas. En otras palabras, choca con el eje de las abscisas. Por tanto, fluctúa entre menos infinito a más infinito. Esa es su característica pues, de la distribución normal, estándar. Pero en algunos tipos de pronósticos, como los voy mandando el material y vamos a ir abordando, muchachos, cobra importancia la TD-Student. Si es así, la TD-Student es asíntota al eje de las abscisas. Se acerca para intersectar, pero nunca en el infinito se va a intersectar. Pero en este caso, pues se intersecta y es la característica de la distribución normal. Cuando alcanzamos el valor tipificado de z, este valor de z, ¿ya? Entonces puede ser Z1, 2 o 3. Z fluctúa entre -3 a mayor a 3, menor o igual a 3 y mayor o igual a 0. Entonces podemos generalmente alcanzar 1, 2 y 3. Si tomamos este Z igual a 1, significa que tenemos un pronóstico con una certeza equivalente al 68%. Si agarramos 2, de Z igual a 2, con un 95% de confiabilidad, y Z3, ¿no? Prácticamente estamos hablando de un 99.7%. Fíjense, muchachos. Es el teorema central del límite. De su promedio y en función a su desviación. Nótese, está simbolizado por S, no por sigma. ¿Por qué? Porque es una desviación de una muestra. No estamos analizando toda la población, sino una muestra. Y por tanto, la forma de representar la desviación estándar es justamente por esa S que representa la desviación estándar o la desviación típica de la demanda real. Fíjense en la gráfica.
Acá está representado la demanda real en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas el tiempo. Y ahí está el comportamiento irregular, constante, tiene variaciones irregulares. La demanda, en este caso, la demanda real, tiene un comportamiento nivelado, pero con variaciones irregulares. Es nivelado. No podemos inferir que tiene un comportamiento creciente con pendiente positiva, ni un comportamiento decreciente con pendiente negativa. Tiene un comportamiento nivelado. Entonces sacamos el promedio, ¿verdad? Promedio. Y acá, esta curva de la distribución normal del teorema de los seis sigmas, lo volteamos. Y entonces aquí están representados la escala de los valores tipificados de Z. Sí, valor tipificado de Z. Entonces ahí está la distribución normal, ¿no? La distribución normal, y acá están los límites superiores y el límite inferior. ¿Cómo se establece el límite superior? En función a esta relación de estas variables. El límite superior estaría representado por la demanda real promedio más el valor tipificado de Z para una distribución normal por sus desvíos de la demanda real. Y el límite inferior o tolerancia inferior, el rango inferior se mide justamente ya no con más, no con menos. La demanda real promedio menos el valor tipificado de Z para una distribución normal por los desvíos de la demanda real. ¿Y cómo medimos, por tanto, los desvíos? Entonces, acá, si ustedes ven, dice el cálculo estimativo del error en el pronóstico. El mejor cálculo del error en el pronóstico es la desviación estándar, insesgada para una muestra para datos no agrupados. En otras palabras, es esa. En otras palabras, es la raíz cuadrada, o mejor, si hablamos con propiedad, sería el radical de grado 2 de la sumatoria de la demanda real observada menos su promedio elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque ahí aplicamos la primera propiedad de la media aritmética que señala que la sumatoria de los desvíos al cuadrado es igual a 0. Y sobre n-1. ¿Por qué sobre n-1? Por la pérdida de un grado de libertad y para tener mayor precisión en los pronósticos. Lo que les decía, el valor tipificado de Z para una distribución normal tipificada entre 0 y Z oscila entre la rangometría entre el límite inferior de 0 y el límite superior de 3. No es que sea esto 0,3, sino que el límite superior es 0, el límite inferior es 0, el límite superior es 3. Es decir, que fluctúa entre el rango, ya lo dije rato atrás, que el valor tipificado de Z es menor o igual a 3, pero mayor o igual a 0. En una tabla de distribución normal canónica estándar entre 0 y Z, que se denomina tabla normal unitaria o tabla Z simplemente, pues que aplica el teorema de los tres sigmas, ¿no? Sigma, cuando tomamos en cuenta al otro lado más, dos lados, y si es simétrica, prácticamente tendríamos ese corte 26% de certeza del pronóstico. Si el valor tipificado de Z es de 2, prácticamente estamos hablando de esta área, toda esta área delimitada, y esta área delimitada es equivalente al 95.44% de certeza de que el pronóstico va a ser así como estamos calculando. Y si toma valor de 3 y 3 negativo, toda esta área, en otras palabras, va a representar el 99.74%. Y si buscamos el valor tipificado de Z en una tabla de distribución normal, dice Z igual a 1. Generalmente agarra Z1, Z2 y Z3. Si hagamos Z1, buscamos una tabla de distribución normal estándar y nos da 0.3413, ¿no? Por tanto, podemos inferir de que en tabla pues sacamos 0,6826, es decir, el 68,26% de que tengamos ese comportamiento. Y aquí está en la gráfica, ¿verdad? Si toma valor de 2, 95.44. Si toma 3, el resultado es 0.4987. La mitad
hicimos 9,74 equivalente a 99,70% de certeza. Aquí hay un ejemplo, Miren, ustedes saben muy bien que cuanto más datos hagas para el pronóstico, pues es mucho más preciso el pronóstico. Podemos hacer una selección de 4 datos, 5 datos, sí se puede hacer selección, pero va a ser muy débil, no va a ser tan consistente ni tan coherente ese tipo de pronóstico. Y por tanto, cuanto mayor datos hacemos para el pronóstico, mucho mejor. En producción generalmente se hace a 2 años transcurridos. Es por eso que están acá, por ejemplo, del mes 1 al mes 12, les decía, en producción, pues se debe efectuar el plan maestro de producción mes por mes, mes por mes. Por tanto, aquí está el mes 1 hasta el mes 12, está identificando los meses de enero hasta diciembre, la serie del 2021. Pues, histórica, entonces sería 2020 y la otra la antecede, ¿verdad? Entonces, del año 13, del periodo 13 al periodo 24. Y ahí están los datos. Si lo llevamos esto a la gráfica, en el eje de las abscisas representamos los periodos que son los meses, y en el eje de las ordenadas de estos valores en términos de quantum. En producción, en términos de quantum significa en términos de volumen, ¿ya? Esto puede ser en toneladas, puede ser en kilos, en litros, lo que fuese, en términos de quantum, ¿ya? Esto lo llevamos a la gráfica y nos quedaría ese comportamiento. Ahí está en el eje de las ordenadas el comportamiento de las ventas, que es la demanda real, la demanda efectiva, ¿verdad? Y en el eje de las abscisas, todos los meses, desde el periodo 1 hasta el periodo 24, que son los datos de la tabla, ¿verdad? Y aquí está identificado, dice el tiempo expresado en meses, ¿verdad? Entonces, para el último periodo, por ejemplo, con el periodo 24 es 110, 24 es 110. De esa forma tenemos la demanda nivelada con variaciones irregulares. La demanda está en función del tiempo. Sacamos el promedio, entonces el promedio va a ser igual a la demanda real desde el primer periodo del mes 1 hasta el periodo 24, dividido entre el número de datos observados, 24. Es decir, el promedio va a ser 125 unidades. ¿Cuál sería el pronóstico para el 2022? Pues de revertir estas mismas causas sería 125 por 12. Aquí está, ¿verdad? Entonces dice, entonces el pronóstico para el periodo 25, que es enero del próximo año, del año 2022, será el promedio de 125 en términos de quantum, en términos de volumen físico, ¿no? Y por tanto, si lo multiplicamos por 12, serían 1.500 unidades, ¿no? Para el próximo año. La varianza, entonces, medimos por los desvíos de la demanda menos su promedio sobre n menos 1. Por tanto, tendríamos el primer dato es 109, no es 109, menos el promedio calculado 125 al cuadrado, más el segundo dato menos su promedio al cuadrado, más el último dato menos su promedio al cuadrado, sobre el dato del número de observación 24 menos 1, 23, hacemos operaciones y llegamos a establecer que los desvíos de la demanda real va a ser igual a, y el coeficiente de variabilidad, el coeficiente de variación, entonces sería igual, ¿no? La división de la desviación en relación a su promedio, es decir, 12, que es su desviación, sobre su promedio, 125. Entonces existe una variabilidad del casi 10%, 9, 6. Y los desvíos son 12 unidades. En otras palabras, la demanda va a ser igual, 125 más 12, como límite, como demanda máxima. Y la demanda mínima va a ser 125 menos 12. Entre ese rango, pues para el próximo año tendremos Sobre la base de eso, se debe efectuar el plan maestro de producción,
que es el tema número 8, nuestra asignatura, que lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, la desviación típica o la desviación es para establecer a qué nivel caerá la demanda real dentro de un... Supongamos, pero ¿a cuánto caerá la demanda real dentro de cierto par de límites? Si decimos 90%, automáticamente estamos asumiendo de que el valor tipificado de Z va a ser igual a 2. Entonces, para un rango superior, más 2, para un rango inferior, menos 2. Por tanto, el límite va a ser el promedio más 2 veces su desviación. Y el límite inferior, entonces, sería el promedio 2 veces su desviación. Cuando hagamos el valor tipificado de Z igual a 2, vean acá una parte de la distribución normal tipificada de 0 a Z, y decimos 2 sin decimales. Por tanto, en esta columna es 2. Como no tiene decimales, buscamos 0 y el punto de intersección de esta fila con esta columna nos sale punto 47. Pero como es simétrica, este lado es igual a este otro lado, lo multiplicamos por 2, por tanto nos da punto 95. Es decir, cuando decimos entre 95, entre 100 periodos, con esa probabilidad, ¿cuál va a ser la demanda máxima? La demanda mínima. Y el límite inferior. El límite superior, entonces, va a ser la demanda real promedio más el producto de 2 por 12. Por tanto, 149 va a ser el límite superior, la demanda máxima. Si hablamos en toneladas, sería 149 toneladas. El límite inferior sería por la demanda promedio menos 2 veces su desvío. Si llevamos esto a la gráfica, entonces tendríamos 101 unidades, límite inferior 101, y el límite superior sería 149 en ese rango. Entonces, fíjense de acá, ¿no? Los cálculos sería el límite superior 149, 149 y 101. ¿Con qué nivel de confiabilidad? Pues aquí toma valor de 2, entonces es antes de equivalente al 95.44%. Cuando toma el valor de 2, se refleja 95.44%, ¿verdad? Y entonces en 95 de entre 100 meses, la demanda real se estará entre 149 y 101 toneladas. En ese rango con certeza va a ser la demanda y sobre la cual podemos efectuar pues el plan maestro de la producción. Entonces, se evidencia que la gráfica real conduce una distribución normal distribuida por un promedio por sus desvíos para los 24 meses, equivalente a 2 años, pues nos refleja un comportamiento de homocelasticidad. Es decir, homocelasticidad significa que tiene la misma varianza a lo largo de sus periodos considerados. ¿Sí? Como estamos viendo acá, tiene ese comportamiento con variaciones irregulares. Homo es igual a elasticidad, prácticamente se refiere a dispersión. Como dice aquí, homo igual y elasticidad, dispersión. La misma desviación. No tiene heterocelasticidad como otro tipo de pronóstico que vamos a ir viendo más después, sino tiene un comportamiento homocelástico. ¿Ya? Bien. Si, a ver, hagamos una simulación y aquí dice, ¿a cuánto caerá la demanda real de entre 7 de entre 1000 meses? En este caso, 997 periodos de entre 1000,
Por tanto, automáticamente inferimos por lo que le estaba diciendo la tabla de distribución normal estándar. Aquí dice 0,4987. Si lo multiplicamos en un complemento simétrico, nos va a dar una proporción equivalente al 7%. Entonces, el valor tipificado de Z en este caso va a ser 3 positivo y 3 negativo. ¿Sí? Es decir, que la demanda máxima será 102 unidades. Es decir, 125 más 3 del valor tipificado de Z multiplicado por su desviación típica. Y la demanda real mínima será 89 unidades, es decir, 100 menos 3, aquí hay mayor menos 3 veces la desviación estándar, con un nivel de confiabilidad o de probabilidad equivalente al 99.7%. También se puede trastocar, voltear si volteamos el procedimiento explicado y fijar límites de la demanda para su probabilidad. Por ejemplo, aquí corre la demanda, pues la simulación 2. Dice, calcúlese la probabilidad de que la demanda caiga entre 110 y 140 unidades. Entonces queremos saber si la demanda, queremos saber la probabilidad de que caiga entre 110 y 140 toneladas. ¿Cuál será el valor tipificado de Z? Entonces aplicamos la fórmula clásica del valor tipificado de Z es igual a la demanda real menos el promedio sobre sus desvíos, es decir, 5 menos el promedio sobre desvíos nos da 1,25. Buscamos en tabla 1,25, aquí está, bueno, está cortada la tabla, no tenemos 1,25, pero también se los voy a mandar, creo que en la parte de atrás está, voy a ver, disculpen muchachos, creo que acá en la parte de al final lo pegué la tabla, aquí está, 1,25. 1,2, 1,25, es pues este valor, 0,41,15%. Como es simétrica, entonces multiplicamos por 2, ¿no? Bien, vuelvo a la explicación que estaba haciendo referencia, de ahí. 1,25 en tabla nos sale 0,3944, cuando sale 1,25. Bien, entonces aquí en la tabla, 1,25, 1,2, 1,25 nos sale 0,3944, ¿no? Bien, ahora si agasamos el otro límite, 110 menos 125 sobre 12 también nos da menos 1,25 negativos. Obviamente que no hay valores negativos porque es simétrica. Y si 1,25 es este valor, como al otro lado es simétrica, por tanto, este mismo valor va a ser para el otro lado. ¿Sí? Acá cobra mucha importancia señalar que generalmente estas tablas, voy a volver a la tabla de que hemos visto un rato antes atrás, la última de la tabla de la distribución normal estándar, y el último valor es 3,4, perdón, 3,9. 3,99. Sería entonces 3,9 y acá 9 sería 3,99. Por tanto, llegamos a establecer 0,5. Si queremos alcanzar el valor tipificado de 6, 7, 8, 10, lo que fuese, no hay una tabla. Entonces, cuando ocurre eso, directamente sacas este valor de 0,5, que es el tope máximo. ¿Listo? Esa es la aclaración que es bueno hacerla y háganla que bastante en su memoria, porque generalmente eso es una pregunta de examen de grado, ya que les pueden hacer sus tribunales también.
Bien, entonces el límite superior será la demanda real promedio más 1,25 de valor tipificado de Z por desvíos. Y el límite inferior va a ser igual, entonces, a la demanda real menos 1,25 por... Entonces, ¿no? ¿Con qué nivel de certeza estamos comprobando? Si multiplicamos esto 0,3944 por 2, vemos 0,3944 por 2, entonces estamos hablando de un nivel de confiabilidad equivalente al 78,8%. Entre el rango 40, estamos achicando, y entre el rango tenemos el pronóstico, la exactitud de que la demanda se ubicará entre esos límites. Un aspecto muy importante que también habría que analizar en esta gráfica, muchachos, es lo siguiente. Miren, entre 110 y 140, entre 140, que es la demanda máxima, límite superior, ¿no? El límite superior, prácticamente no existe ningún punto que supere los 140. Por tanto, está bajo control. Acá abajo, el límite inferior señala 110 unidades o 110 toneladas, pero existe, miren, un punto que sale fuera, segundo punto que cae fuera y este otro punto que cae fuera, 3, ¿no? Aquí también hay otro 4. Por tanto, si es así, este pronóstico no sería el más adecuado. ¿Sí? Podemos aceptar como máximo que 3 puntos caigan fuera de control. Máximo 3, porque estamos aplicando el teorema de los 6 signos. 3 posibles es 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos, ¿no es cierto? Que ahí lo puedo denotar. 1 punto, aquí tenemos 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Si es así, pues muchachos, pues este pronóstico no es el mejor y tendríamos que desechar este comportamiento porque con certeza habría que agarrar otro tipo de pronósticos crecientes o decrecientes, rectilíneos o curvilíneos, que vamos a ir viendo en las clases posteriores, ¿verdad? Y con esa aclaración. ¿Verdad? Bien, entonces, aquí está la que ya les expliqué, de donde sale, pues, 39,44 sería que va a 78,88%. Este es 1,25 de Z, de 0 a 1,25, todo esta área es 39,44. Como es simétrica, entonces entre menos 1,25, que también se busca en la tabla, nos da 0,3944. Si sumamos estos dos, como estamos acá sumando, sería 78,88% y si redondeamos sería valor de 79%. Entonces la probabilidad de que la demanda real pues, tome valor